nos volvemos a encontrar en un video pequeño para ponernos en contacto con ustedes y ponerlos a ustedes en contacto con Paul Feyerabend. Es el último de los autores que vamos a trabajar en la unidad 3 y se van a dar cuenta que ella tiene un estilo muy particular, pero absolutamente disruptivo. Es un estilo que está, yo diría, casi en permanente lucha con cualquiera que se le ponga en el camino. Sí, seguramente les va a llamar la atención porque están acostumbrados a autores que están un poquito más estructurados, que responden de una manera un poco más fiel a algunos lineamientos de la escuela. Feyerabend tiene una entrada particular, tiene una salida particular y les va a llamar la atención. La otra cosa disruptiva es el modo del video de hoy, porque vamos a estar los dos interactuando. Es mucho más parecido a las clases. Cuando podamos tener clases presenciales van a ver que tratamos de trabajar con Cristina siempre de una manera un poco más colaborativa y bueno, y ahí vamos a tener también la oportunidad de que ustedes hagan preguntas e intervengan. El día de hoy va a arrancar más parecido, digamos, a cómo es una clase presencial. La idea es tomar contacto con el autor a partir de un breve conocimiento biográfico. En Feyerabend, bueno, es un autor austríaco. Es un autor que tiene una gran influencia del Círculo de Viena y también del Círculo de Kraft. Estuvo muy cercano a Popper, pero ya van a ver ustedes cómo va tomando distancia de los postulados más fuertes de estos grupos empiristas, positivistas lógicos o neopositivistas. Pero tiene algún componente muy fuerte que por lo menos hasta la década del 50 estuvo dando vuelta en su formación y tiene algunas cuestiones de orden biográfico que a nosotros nos interesa quizá como anécdota, pero que lo marca en su personalidad, lo marca en su forma de ser y también lo marca en esta característica de rechazar todo y volver a tomar todo. Y uno nunca sabe bien en qué vereda está parado. Sí, les contamos. En las clases son así, no se preocupen. Lo particular de todo esto incluso es el título de su biografía. Su biografía se llama Killing Time, que no hagamos la traducción directa, sino que Killing Time es una expresión que se utiliza en el lenguaje musical y tiene que ver con estar fuera de ritmo, ¿no? Aparentemente el título tiene que ver con que evidentemente Feyerabend nunca se sintió del todo cómodo ni se sintió parte de los lugares en los que estaba interactuando, ¿no? Ahora vamos a ver algunas anécdotas que incluso algunas yo no las recordaba, me las citaba Cristina, otras que vamos a charlar que tienen que ver también con la manera en la que él se relacionaba con los demás y que incluso uno puede pensar que era una persona con algunos problemas, ¿no? Podemos decirlo así. Seguramente. Y digo, la primera anécdota que compartimos con ustedes y que forma parte de su biografía, de su autobiografía, es aquella que lo sitúa a él en su juventud, en sus inicios de juventud, siendo un lector muy agudo, un lector con una necesidad muy fuerte de involucrarse en textos, sobre todo textos teatrales. El teatro lo apasionaba. Fausto era uno de los personajes que siempre menciona, y el tema es cómo compraba esos libros, y aquí me parece que también lo está marcando de cuerpo entero. Los compraba por lotes, o sea, las librerías tenían ofertas y vos comprabas tal libro pero te tenías que llevar otros, o sea, no podías elegir, elegías algunos pero otros venían de suyo, digamos. Y los libros que venían y que él no hubiera comprado son los de filosofía. Miren qué curioso, porque termina siendo un autor que se involucra muchísimo con toda la discusión filosófica y que la discusión filosófica él lo va a llevar a replantear absolutamente la idea de la ciencia, porque él va a entender, lo vamos a ver más adelante, él va a entender que no hay posibilidades de distinguir estas cuestiones que para los empiristas y para los positivistas eran tan claras, de dejar de lado lo metafísico y trabajar solo con lo empírico o con lo que fuera, lo que tuviera un referente empírico concreto, un referente observacional. Para él había algunas cuestiones filosóficas o metafísicas, dice por allí, que también debían considerarse. Tomen esto leyéndolo en función de lo que habían visto con Kuhn, ¿sí? La idea de paradigma tiene bastante de este tipo de condiciones de discusión.
La otra cuestión, les contamos, parte de las anécdotas que están en el texto, tiene que ver con esta incapacidad a veces de Feyerabend de darse cuenta de dónde estaba. Él tuvo un paso en su juventud por las SS, y cuenta en una anécdota que vienen entrando a un pueblo, no recuerdo, no sé si vos recordás en qué lugar de Europa era. Era en Austria, me parece, pero no me acuerdo bien. Y vienen entrando ellos al pueblo y la gente empieza a huir. Ellos eran oficiales jóvenes de la SS. Y la gente comienza a huir atemorizada y Feyerabend se da vuelta y le pregunta a su superior: ¿por qué la gente se escapa? ¿Por qué corre? Le dice: porque somos el enemigo. Precisamente, ¿no? Parecía como no tener incluso conciencia del lugar que él estaba ocupando en ese momento. Esto tiene que ver, como decíamos al comienzo, incluso se relaciona mucho con el título de la autobiografía, ¿no? Esta idea de estar como desacompasado, fuera de tiempo y no darse cuenta de la posición real que él tenía. Cuestión que va a permanecer a lo largo de su vida, y algunos dicen que en realidad solo comienza a ser casi humano al final de su vida, y gracias a su segunda mujer, que un poco lo encarrila en las cuestiones más del orden de lo cotidiano. Pero él siempre estuvo buceando entre lo filosófico, la música era algo que para él tenía un alto significado, y en la secundaria él toma contacto con algunas cuestiones ligadas a la física y a la astronomía, que de alguna manera lo fueron llevando a la búsqueda de lo que fue su formación posterior. O sea, incluso él plantea: yo comienzo mi tesis doctoral como una tesis de física, y la termino haciendo como una tesis de filosofía. O sea, fíjense, la pregunta que nos hacemos es cómo de la filosofía termina haciendo, cómo de la física termina haciendo una tesis filosófica, porque la preocupación de él tenía que ver con estas cuestiones que son de orden teórico, pero también tienen algunas cuestiones de orden filosófico que nosotros hoy llamaríamos epistemológicos, ¿no? Es decir, cómo operan las teorías, cómo se generan esas teorías. Las teorías en general tienen un movimiento de cambio o van atravesando el mundo y van acumulándose. Si el cambio es un cambio simple de detalles o es un cambio estructural. Todas esas preguntas en realidad van a venir de la mano de alguien que había decidido estudiar física. Y se van a encontrar ustedes, van a haber visto antes un epígrafe con una pequeña frase de Feyerabend que les va a llamar la atención, y tiene que ver con probablemente el elemento más disruptivo que él introduce, y que tiene que ver con el cuestionamiento no ya de las formas ni los modos en los cuales se construyen las unidades teóricas, las metodológicas, las metafísicas, las filosóficas, sino fundamentalmente con cuál es el lugar que ocupa la ciencia dentro del universo de lo que uno podría decir una teoría del conocimiento, o dentro del espacio del conocimiento. Ahí en algún momento, y lo vamos seguramente más adelante a trabajar un poquito más, vamos a ver el cuestionamiento que hace con respecto a esta legitimidad social que ha construido la ciencia sobre las otras formas de conocimiento o por sobre los demás saberes. Un dato interesante para entender su pensamiento y su formación es que cuando termina su doctorado él ya tenía algunos trabajos publicados sobre Wittgenstein, que es un autor que a él le interesaba mucho, y se va a Londres a trabajar con Wittgenstein. Wittgenstein muere prácticamente apenas él llega, y de alguna manera esto a él lo conecta con Popper, que es su primer contacto con, digamos, una estructura teórica muy densa, muy intensa, muy cerrada también. Y por otro lado, con un carácter muy particular, el de Popper, que a Feyerabend no termina de cerrarle demasiado. O sea que comienza toda una serie de críticas y efectivamente lo que hace es seguir con algunos artículos de Wittgenstein, y Popper lo toma como, podríamos decir, en tutoría. Él se queda un tiempo, incluso hace la traducción de La Sociedad Abierta y sus enemigos al alemán. Las obras de Popper, recordemos que no fueron traducidas muy tempranamente, y lo que él comienza a establecer es una cierta distancia y una cierta crítica a este modelo de ciencia que, si ustedes recuerdan, cuando leíamos Popper, es un modelo de ciencia en donde lo estructural es lo
lo que vale, es decir, el modo en que la teoría se va estructurando y se van estructurando la forma en que esta teoría opera, digo, es lo central. Todo lo otro, digamos que no tiene demasiado sentido para ponerlo en discusión. Y tanto en el modelo popperiano como en el modelo kuhniano también, esto sí hay puntos de contagio entre estos dos autores, y vamos a ver que hay como una discusión con Feyerabend. En los modelos previos a Feyerabend, la ciencia aparecía siempre como la mejor forma de conocimiento, como la forma de conocimiento superior. Vamos a ver que esto en Feyerabend va a ser puesto en discusión y forma parte del cuerpo central también de sus textos. Mediados de la década del 50, él se va a la Universidad de Bristol. Se iba a trabajar en mecánica cuántica. O sea, miren ustedes el tipo de tarea que implicaba pensar ser docente. Y miren lo que les dice, esto es un párrafo que para nosotros siempre fue muy importante compartir con ustedes. Miren lo que les dice a los docentes, profesores, eméritos, que le iban a tomar su prueba de admisión. Se siente y les dice: ustedes son científicos, pero eso no significa que lo sepan todo. De entrada ya los puso en un lugar del no saber. De hecho, a menudo cometen errores, especialmente en áreas como la filosofía, a la que consideran con desprecio, pero que utilizan constantemente, aunque de manera no informada. Pero los errores pueden evitarse, pues hay personas que pueden ayudarlos, refiriéndome a mí mismo. O sea, instala la discusión. Momento, la ciencia no es todo. La ciencia no es sacrosanta, como van a leer en el epígrafe. Por otro lado, los científicos tienen una capacidad para separar lo que es ciencia y filosofía, que en realidad no funciona. No funciona de esa manera. No tenemos que indagar demasiado en esta separación, sino que más vale tenemos que ponerla a trabajar en conjunto. Por lo tanto, van a necesitar alguna ayuda y esa ayuda va a ser mía. Bien, hablamos con Cristina que la única persona que hubiéramos recordado nosotros que dijo algo parecido es Salvador Dalí, ¿no? También en un examen, cuando le dijo a sus docentes: la verdad que yo me voy a levantar de esta mesa, ustedes son incapaces de evaluarme a mí porque yo soy infinitamente superior a ustedes. Digamos, está claro que aparece con una actitud también muy desafiante en algunas cuestiones, que vamos a ver que a medida que va pasando el tiempo algunas de estas cosas se morigeran, y vamos a poder encontrar en Feyerabend algunos puntos de conexión, como le decía Cristina, con su misma tradición de discurso, incluso algunas cosas compartidas con Kuhn seguramente, y que después le van a resonar a ustedes cuando trabajemos la corriente francesa, que están vinculados al anclaje que tiene la producción de conocimiento, ese anclaje geográfico e histórico, ¿no?, que tiene la producción de conocimiento y que influye, no les vamos a decir que determina, pero sí influye fuertemente en la manera en la que se desarrolla el conocimiento. A pesar de lo que les dijo, lo tomaron. O sea que evidentemente algo causó. Por lo menos causó alguna emoción en contra o a favor, pero algo les dijo que probablemente este tipo de experiencias fuera interesante para ser considerada en la vida universitaria. Después pasó por la Universidad de California, estuvo en Berkeley, y ahí ya empieza a ser un desarrollo mucho más intenso de lo que es filosofía y filosofía de la ciencia. O sea, se empieza a involucrar en esto, que es lo que después va a desarrollar y que tiene que ver con, cómo pensamos la ciencia, cómo pensamos su desarrollo, cómo pensamos los procesos de cambio y los procesos de formación de las teorías, pero también cómo pensamos a la ciencia en relación con la función que cumple, la relación con la sociedad y la relación entre los propios científicos, ¿sí? Y ahí ya, después vamos a desarrollar muchísimo más todo esto. Muere en 1994, muere en Zúrich, y su obra, yo diría que comienza a ser mucho más discutida en los 80-90, comienza a tener como mayor trascendencia por algunos planteos que ahora vamos a desarrollar. ¿Qué es lo primero que a él le preocupa? Lo primero que a él le preocupa es dilucidar esto que para el empirismo lógico, el neopositivismo, tenía mucha intensidad, y era cómo explicamos
si reducimos las teorías a una, digamos, estas explicaciones que nosotros vamos haciendo vienen de la mano de una teoría y por lo tanto cualquier elemento que yo quiera explicar va a tomar esta teoría y esta teoría la vamos a adaptar para poder dar algún tipo de explicación que tenga que ver con un referente empírico concreto. El problema que digo, me parece que es el central, Kuhn por esa época, cuando él comienza a discutir esto, Kuhn ya estaba publicando la estructura de las revoluciones científicas. O sea que muy en paralelo están discutiendo, no diría exactamente las mismas cuestiones, pero algo muy similar, ¿sí? Digamos, con preocupaciones que vienen de distintas, por distintos caminos, pero que en realidad lo que les preocupa es, a ver, la ciencia tiene esta capacidad de imponerse definitivamente, tiene toda una serie de cuestiones que ya las tiene definidas y por lo tanto lo que viene en cuanto a su producción refiere a su anterior y no se pone en discusión. ¿Hay algún componente que tenga que ver con lo que decía Diego hace un ratito de la historicidad que deberíamos estar contemplando y que en realidad ese otro modelo de ciencia no lo hace? O sea que fíjense cómo van tomándose algunas distancias y digo, me parece importante que ustedes vayan leyendo en paralelo tanto la obra de Popper como la de Kuhn y Feyerabend, porque en definitiva Kuhn y Feyerabend vienen después, pero están respondiendo a ese modelo anterior que había sido un modelo realmente hegemónico. Por allí está dando vuelta otro autor que nosotros no trabajamos, que es Imre Lakatos, y que seguramente ha sido el que más influyó en Feyerabend. Incluso el libro Contra el método, que ustedes van a leer, al menos van a leer una parte, está escrito en relación con todo un análisis que iban a hacer en común con Lakatos, pero Lakatos muere y por lo tanto queda solo la parte de Feyerabend. Pero en realidad era una discusión entre teóricos filosóficos que efectivamente iban a intentar dilucidar.